Bien, en el 3 de los adicionales, ¿cómo empezaríamos definiendo la variable aleatoria? ¿Cuál sería la variable aleatoria X que está involucrada en este ejercicio? Que entre paréntesis es la que me confundí cuando planteamos el 2, ¿no? Sería demanda total de gas propano durante cierto periodo en miles de metros cuadrados. Perfecto. Y recuerden siempre, siempre, siempre decir la unidad de medida, que acá está en miles de metros cúbicos. Perfecto, ahí definimos la variable. Da la función de densidad, ¿sí? Si la dibujamos, vale 0 antes del 1, si este es el 1 y este es el 2. 0 antes del 1 y 0 después del 2, ¿sí? Da solo este renglón, pero se sobreentiende que es 0 en caso contrario, ¿sí? Y después, entre 1 y 2, es esta función racional que ¿cuánto vale en 1? En 1 vale 0, ¿sí? ¿Y cuánto vale en 2? 1 menos 1 cuarto, 3 cuartos. Por 2, 3 medios, ¿no? Así que más o menos, si este es el 1, más o menos por acá, sé que pasa por este puntito y este puntito. Y si derivamos a esta expresión, nos queda x a la menos 2 acá, derivado positivo, así que es creciente. Es algo así. ¿Sí? No importa tanto cuánto es la forma, puedo dibujarlo en GeoGebra, si se animan. Lo importante es que tiene este formato. Pero pide calcular la función de distribución acumulada en el A. ¿Cuál era la definición de la acumulada? Esta es la función de densidad del dato. Era la probabilidad de que la variable... De que x sea menor o igual a un valor x. Exacto, menor o igual que un valor x genérico. O sea, la integral que iba desde menos infinito hasta ese numerito x. De la función de densidad que uno acá tenía que usar otra letra, por ejemplo t, diferencial de t. Y esta iba a estar definida a trozos, ¿no? Si esta está definida a trozos, la función de densidad está también. Entonces se abre una linda llave y decimos, si la x es menor a 0 no, menor a 1, que es el primer valor que toma la variable, ¿cuánto va a valer? Si tomo un x por acá, ¿cuánto acumuló? 0. 0. Ese renglón ni lo planteo. Si tomo un x que está entre 1 y 2, o sea, un x por acá, y quiero ver cuánto acumuló, ¿sí? Entonces, si el x está entre 1 y 2, la integral entre menos infinito y x de f de t diferencial de t se va a dividir. Como la integral entre menos infinito y 1, que ahí vale 0, más entre 1 y x, que ahí vale la expresión que habíamos dicho arriba. 2 por 1 menos 1 sobre t cuadrado, diferencial de t. ¿Sí? Esta partecita de acá vale 0. ¿Cómo resolvemos esta integral? Escucho ideas. Este 2 Sale para afuera. sale para afuera y queda la integral entre 1 y x de 1 menos, ¿me dejan escribir este No. 1 menos t cuadrado como t a la menos 2, que me gusta más? Es cuestión de gusto, pero necesito verlo así. Me parece más sencillo encontrar la primitiva, nada.
¿Cuánto quedaría? La primitiva de 1 con respecto a t. Pero, T, perfecto. Menos la primitiva de t a la menos 2. Muy bien, Rocío, en el chat. T a la menos 3. Yo para encontrar la primitiva tengo que sumarle 1 al exponente y dividir por lo mismo. Verdad. ¿Sí? O sea, la integral de x a la n era x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces quedaría, muy bien Viviana, t a la menos 1 dividido menos 1, que es lo mismo que poner un más acá adelante. ¿Sí? Digo para escribir menos. Esto evaluado entre x y 1. Entonces, hago barrow y reemplazo primero todo en x, 2 por x más x a la menos 1, y le resto toda esta expresión evaluada en 1. O sea, 2 por 1 más 1 a la menos 1, que es 1. Así que queda, si lo escribo más lindo, 2, acá voy a hacer la distributiva, 2 por x más 2 sobre x, ¿no? Porque ahora recupero este x a la menos 1 como 1 sobre x, menos todo este término que queda, 1 más 1, 2, por 2, 4. ¿Sí? Así que este choclo es lo que copio en el segundo renglón. Es 2x más 2 sobre x menos 4, cuando pase eso, ¿no? Y el último renglón, si tomo un x que sea más grande que 2, o sea, si el x está ahí parado por acá, ¿cuánto va a acumular? Hasta ahí. 1. No necesito hacer la cuenta porque sé que es una de las propiedades de la función de densidad, ¿sí? Ahora, yo digo que esta que está acá es la acumulada. ¿Cómo sabemos si está bien o mal? ¿Cuáles son los controles que hay que hacer sí o sí? Lo mínimo que hay que hacer es ver si es continua, ¿no? O sea, en 1, ¿cuánto debe dar el renglón celeste? Si es continua y pega bien. En el primer renglón dijimos que cuando x vale 1, tiende a 0, ¿no? Entonces en el segundo renglón, cuando x es 1, también debería valer 0, lo mismo que en el primer renglón. ¿Será así? Reemplazamos la x por 1. 2 por 1, 2. Más 2 dividido 1, 2. 2 más 2, 4. Menos 4, 0. Así que es continua en el 1. Y también hay que ver si pega bien en x igual 2. En el tercer renglón vemos que cuando me acerco al 2 por derecha va 1. Cuando me acerco al 2 por izquierda también va 1, así que hay que reemplazar la x por 2 y ver si es continua en el 2. 2 por 2, 4. Menos 4, 0. Y 2 dividido 2, 1. Así que también es continua en el 2. Y otro control es si derivando la f grande obtenemos la f chica. O sea, siempre controlar si está bien. Acá solamente pedía hallarla. ¿Sí? En el enunciado, calcular la función de distribución acumulada. Pero ustedes en un examen parcial y o final verifiquen que está bien calculada. Es decir, que cumple con las propiedades. Que el límite de más infinito va a 1, límite de menos infinito va a 0, que sea continua, o sea que pegue bien en los valores donde está cambiando, de intervalo de definición, y también que sea no decreciente, o sea que la derivada del f grande se recupere la f chiquitita. Eso del A. El B dice, obtener una expresión para el cuantil alfa y cuál es el valor de la mediana. Si queremos una expresión para el cuantil alfa se denotaba x y entre paréntesis alfa. Y por definición dijimos que era el valor tal que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese numerito daba alfa. Y esto es, la acumulada en ese numerito tiene que ser alfa. Ojo que el numerito se llama x de alfa, lo que estoy buscando, ¿sí? Eso es el cuantil alfa.
ya tenemos la expresión de la acumulada, ¿sí? Entonces, el alfa siempre se dice que es mayor estricto que 0 y menor estricto que 1. Así que en la expresión de la acumulada no voy a estar ni en el primer renglón ni en el último renglón, vamos a estar en el segundo renglón, ¿sí? Así que para este ejercicio particular, tiene que estar sí o sí en el renglón 2, que es 2x más 2 sobre x menos 4, si no me falla la memoria, ¿está bien? O sea, cuando el x estaba entre 1 y 2. ¿El renglón 2 era este? ¿O me está fallando la memoria? Sí, profe, está bien. Bien. Y este alfa es un numerito real, pero entre 0 y 1, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, para encontrar cuál es este x que uno está buscando, puedes sacar como un denominador x. Acá tengo un denominador 1, acá tengo un denominador 1. Entonces lo que podemos hacer es, como suma de fracciones, como un denominador x, x dividido 1, x por 2x, 2x al cuadrado, más x dividido x1 por 2, 2, menos x dividido 1x por 4, 4x, igualado a alfa. Esta x que está acá abajo dividiendo, que ahora no me escribo, esta x que está acá abajo dividiendo puede pasar al otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces queda 2x cuadrado más 2 menos 4x igual a alfa por x. ¿Sí? Si le igualamos a 0 a esta expresión, ¿qué nos queda? Voy a este término lo paso por este otro lado. 2x al cuadrado, lo voy a ordenar un poquito. Menos 4x, y ahora le resto alfa por x, más 2 igualado a 0. ¿Qué tipo de expresión quedó? ¿No quedó algo del estilo a por x al cuadrado más un numerito por x más otro numerito? O sea, lo puedo escribir como 2x cuadrado más menos 4 menos alfa por x más 2 y saco factor común x igualado a 0. ¿Todos ven que lo que queda es una ecuación cuadrática? Algo del estilo a por x al cuadrado más b por x más c. Sea lo que sea, queda una ecuación cuadrática. Muy bien, Brian. Entonces, en el chat, ¿cómo encuentro las raíces de esa ecuación cuadrática? Porque quiero igualar a 0. Con la fórmula de Bhaskara, perfecto. Que era menos b más menos la raíz cuadrada. ¿Se la acuerdan todavía, Bhaskara? B cuadrado menos 4 4 por C. por A por C, todo dividido 2 por A. ¿Sí? Usando que el A vale 2, que el B vale menos 4 menos alfa, como para olvidarla. Yo les pregunto a mis alumnos de secundario y no se la acuerdan, ¿eh? Pero bueno, algunos quedan más traumados que otros y se la acuerdan. Entonces, esta es la fórmula de Bhaskara que nos va a permitir encontrar las dos raíces. Acá lo que pide en el enunciado, si ustedes miran, es una expresión genérica, que les va a quedar así con letras, ¿sí? Si volvemos al pizarrón, decía en el inciso B, obtener una expresión para el cuantil alfa. Y esa expresión es el choclo que les queda con Bhaskara, ¿sí? Recién van a poder resolver o llegar a un numerito en la otra pregunta, cuando pide la mediana, porque si pide la mediana, ¿qué cuantil está pidiendo? La mediana, ¿qué cuantil es? El 50. Exacto. No, el 2. Cuantil 0,5, exacto. El alfa es 0,5. ¿Sí? Entonces ahí van a Una tener pregunta. un numerito. ¿Sí? O sea, ¿no puedo despejar de Bhaskara? Sí, Digamos, no despejar, sino reemplazar todo. Y eso que es lo me que te dé. pide primero, reemplazar todo. Pero como no sabes cuánto vale alfa, te va a quedar un choclo expresado con alfa. Ta. ¿Sí? Ahora, cuando te pida que el alfa vale 0,5, la expresión se te convierte en 2x cuadrado más menos 4 menos 0,5, así que acá es menos 4,5.
por x más 2 igual a 0. O sea, en el caso de la mediana, el b vale este numerito. Entonces acá vas a encontrar un valor específico, ¿sí? Recuerden que dan dos raíces, una con más y otra con menos. ¿Qué valor se descarta de los dos que dan? El negativo. ¿Y si dan los dos positivos? El negativo. Lo podemos expresar así, sí o sí dejamos el choclo que nos queda de sacar las raíces. Lo que pasa, Viviana, que te pide dos cosas. Te pide la expresión general para cualquier cuantil alfa, que ahí que tenés que dejar el choclo, y después te pide la mediana específicamente, que ahí sí lo vas a hacer con estos numeritos específicos. Y como dice Rocío, hay que descartar el que está fuera del intervalo, porque sabemos que el cuantil 0,5 o cualquier cuantil tenía que estar entre 1 y 2 en este ejercicio. ¿Sí? Por la expresión que habíamos obtenido. Dijimos que este choclo, el renglón celeste, era cuando el número estaba entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, de estas respuestas, Flor, no importa si una te da negativa y otra positiva. Importa que una te dé entre 1 y 2 y otra fuera de este intervalo. Puede ser que te dé, no sé, 0,9 o 2,4. Entonces, esa hay que descartarla porque sí o sí, para usar esta expresión que usamos, 2 por x más 2 sobre x menos 4, el valor de x tiene que estar entre 1 y 2. ¿Sí? Eso es importante escribirlo de entrada, que lo habíamos dicho un poquito más arriba, de que sí o sí tenía que estar entre 1 y 2, cualquiera de los cuantiles que vamos a buscar. Si no estuviesen entre 1 y 2, la acumulada no nos daba alfa. Nos iba a dar 0 si estábamos en el primer renglón, o nos iba a dar 1. Y nosotros queremos un alfa cualquiera, pero que sea mayor estricto que 0, o sea que no sea 0, y que sea menor estricto que 1, o sea que no sea 1. ¿Sí? Este les va a quedar feo la expresión del choclo con alfa de lo cuantil general, pero bueno, es lo que pedí. Después piden el C algo más lindo, la esperanza y la varianza. ¿Cómo obtenemos la esperanza? ¿Cuál era la definición de esperanza de una variable aleatoria? De una variable aleatoria continua. La integral desde menos infinito a infinito, ¿de quién? Esta es la definición. Que es similar a la que eran discretas, pero en vez de con sumatoria con integral. Muy bien, Rocío. X por la f chiquitita de x, ¿sí? Diferencial de x. Insisto, esta de acá es la función de densidad, la f de p, no la f grande. Que en este caso particular solamente va a sobrevivir entre 1 y 2, porque la f chiquita si no valía 0. Entonces va a quedar x por, creo que era 2 por 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Sí, no estoy recordando mal. Sí, volviendo acá. ¿Cómo resolvemos esta integral? Otra vez, este 2 puede salir afuera, ¿no? Y tenemos x por 1 menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? ¿Puedo decir que la integral del producto es el producto de las integrales y hacer la integral de x por la integral de esta resta? ¿O eso sería un error grave? ¿Cómo dijiste, profe? Si podemos, ¿cómo resolvemos esta integral? Que muchos lo que hacen es hacer la integral de x por la integral de esta resta. ¿Eso está bien o está mal? ¿Puedo decir que la integral del producto es el producto de las integrales? No. No, eso es algo muy grave. Entonces lo que hay que Eso hacer es lo que es... lo asume con la resta, ¿no? Muy bien, exacto. Pero es un error muy común, que a veces corregimos y la esperanza está mal porque hacen la integral de f por la integral de g. No. Solamente si hay un más o un menos. Muy bien. Entonces, acá lo que hay que hacer sí o sí es la propiedad distributiva. 2 por la integral entre 1 y 2 de x menos 1 sobre x. Y acá es donde tenemos problemas con las primitivas o antiderivadas. ¿Cuál es la primitiva de x? ¿Cuál es la función que derivada me da x?
Un medio de x cuadrado. Perfecto. X al cuadrado sobre 2 menos. Y la primitiva de 1 sobre x, la función que derivada da 1 sobre x. Logaritmo. ¿Se la acuerdan? ¿El logaritmo? ¿Perdí? Muy bien, perfecto. El logaritmo natural del módulo de x, ¿sí? O sea, si hay un número negativo lo tienen que positivizar, evaluado entre 2 y 1. ¿Sí? Entonces hay que evaluar todo esto. Lo que voy a hacer es poner este corchete donde va, que es acá. Entonces, evaluamos todo en 2. Queda 2 por 4 dio 2, 2 no, menos logaritmo natural de 2, y después se le resta en 1, que queda 1 medio menos logaritmo de 1, que es 0. ¿Cuánto da esta cuantita? Acá yo otra vez hago la distributiva. Queda 4 menos 2 logaritmo de 2, menos 1, así que queda 3 menos 2 veces logaritmo de 2. Si esto estuviera en un examen, la respuesta la tienen que presentar así en forma exacta. Pero a veces dice redondea a tantos decimales. Si alguien lo quiere hacer en calculadora, ¿cuánto da y cómo verificamos si está bien o mal? Muy bien, Tobías. 1,617. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido lo que dio? 6137. ¿Es coherente que haya dado 1,6 más o menos? Sí, porque está en el intervalo. Excelente. Sí o sí, verificar que da entre 1 y 2. ¿Sí? Entre 1 y 2 seguro, porque si bien no sabíamos cuánto vale, tiene que ser entre el rango de valores que toma la variable. ¿Sí? Está dentro del intervalo. Y otra cosa que puedo ver es cuál es la forma de la gráfica, si la tengo dibujada y está bien hecha. Pero el mínimo control es que me tiene que dar algo entre 1 y 2. Y a veces, si no me da, es porque hice mal la integral. ¿Sí? Además de la esperanza, ¿qué pedía calcular? La varianza. Ya me mareé qué pedía. No puedo ir al enunciado, se me ocurrió esto. Perdón, perfecto, la varianza. Volvemos a un nuevo pizarrón. ¿Cómo se calculaba la varianza de x? La esperanza de x al cuadrado menos... ¿Qué expresión, Brian? Esto servía tanto para variables aleatorias continuas como discretas. Menos el cuadrado de la esperanza. Perfecto. Ya teníamos cuánto valía esta. Para calcular la esperanza de x al cuadrado, que hay que hacerlo como cálculo auxiliar, era la integral entre menos infinito e infinito de x al cuadrado por la función de densidad. ¿Sí? Que en este caso, esta x al cuadrado va acá. Que acá solamente va a sobrevivir la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado por lo que era la f chiquitita, ¿no? 2 por 1 menos 1 sobre x al cuadrado. También puedo sacar el 2 afuera de la integral y distribuir el x al cuadrado, ¿sí? Cuando termino de resolverlo, tengo que recordar siempre que qué signo tiene que dar la varianza sí o sí. Si está bien hecho. Positivo. Positivo. ¿Sí? Es el mínimo control que tienen que hacer. ¿Sí? Y si llega a pedir el desvío, la desviación típica o la desviación estándar, ¿qué hacíamos? La raíz cuadrada. La Positiva raíz la cuadrada de la varianza, ¿sí? Pero hay que hacer todo este cálculo anterior. ¿Sí? Bien, perfecto. La raíz positiva. Bien, bien. Entonces, el último inciso, que es el que habíamos hecho la otra vez, decía que si había 1500 metros cúbicos al inicio y no se esperaban nuevos suministros, ¿cuánto se esperaba que queden? ¿Sí? Que habíamos definido una nueva variable, ¿sí? Y esa nueva variable aleatoria, en el D,
era una función definida a trozos. 1,5 menos x, si x era menor o igual que 1,5, y 0 en caso contrario. Y lo que pedía era la esperanza de y, que había que hacerlo como esperanza de una función, por definición, ¿sí? No se puede usar linealidad de la esperanza, lo vimos en el video de la semana pasada, ¿sí? Hay otros ejercicios que sí son para usar propiedades, que por eso me interesa hacer juntos otro adicional. Tanto si x es una variable aleatoria discreta, como si x es una variable aleatoria continua, vale que si uno tiene una y, que es una función lineal de x, con a y b cualesquiera, la esperanza de y, ¿cómo se calculaba? Esto incluye el primer parcial y el segundo parcial, porque es una propiedad re importante, que se llama linealidad. ¿Cómo calculábamos esto? A por la esperanza de x más b. Perfecto. Y por propiedad de varianza, si uno quería la varianza de esa nueva variable, ¿cómo se calculaba? Esta constante A, ¿cómo salía? A al cuadrado por la varianza de x. Perfecto. Estas propiedades las necesitan en el primer parcial para discretas, en el segundo parcial para continuas y en toda estadística 2. Así que no se olviden de estas. Y les traje un ejercicio adicional para que charlemos, ¿sí? Y ustedes mismos me van a decir cómo se resuelve. Es cortito, ¿eh? Y les vas a acordar a las cosas del secundario, el que tuvo física en el secundario, y las escalas de temperatura, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Les suena lo que estoy hablando? No sé si les trae buenos o malos recuerdos, a mí en particular, malos recuerdos. Este ejercicio adicional dice así, se los leo, pero es fácil de entender. Dice, si la temperatura a la que un cierto compuesto se funde es una variable aleatoria con valor medio 120 grados Celsius y desviación estándar 2 grados Celsius. ¿Sí? La temperatura a la que un compuesto se funde es una variable aleatoria con media 120 grados Celsius y desvío 2 grados Celsius. Entonces hay que definir la variable aleatoria X, que es temperatura a la que se funde un compuesto, y lo que es muy importante es decir la escala, que está en grados Celsius. Lo que me dicen es que la media, o sea la esperanza, de esa variable aleatoria X es 120. Y que el desvío, o sea la raíz cuadrada de la varianza, es 2. Lo que pregunta es, ¿cuáles son la temperatura media y la desviación estándar medida en grados Fahrenheit? Lo que pide es, ¿cuál es la temperatura media y la desviación estándar, pero medida en grados Fahrenheit? ¿Sí? Así que hay una nueva variable ahí, que es la temperatura, pero en grados Fahrenheit. Y lo que piden es la esperanza de I y el desvío estándar de I. ¿Se entiende para qué lado apunta? Y uno, para poder resolverlo, necesita la conversión entre grados Celsius y Fahrenheit, que se las digo. La temperatura de grado Fahrenheit es 9 quintos, o sea, 1,8 por X más 32. La pueden googlear en cualquier lado, es esta. Igual acá en el ejercicio de parcial está entre paréntesis, ¿sí? Lo importante es que Y es una función lineal de X. ¿Cómo hacemos para encontrar la esperanza de Y? Estas son variables aleatorias continuas porque están midiendo la temperatura, ¿no? ¿Cómo calculamos la temperatura media en grados Fahrenheit? 1,8 por la esperanza de x más 32. Perfecto, por linealidad. Y para el desvío hay que hacer una trampita, ¿no? Primero hay que calcular la varianza.
y después sacarle la raíz, ¿no? ¿Cómo calculamos la varianza de ahí? Como 1,8 al cuadrado por la varianza de x. Que de acá, yo le puse c de acá porque es así por la varianza de x, donde Me parece. la varianza de x vale 4, ¿no? Porque es el cuadrado. Entonces, sabiendo eso, el desvío va a ser 1,8 por 2. ¿Sí? O sea, este estilo de ejercicios es lo mínimo que se espera que ustedes sepan resolver. Que en un enunciado que tiene 2 renglones, porque este enunciado de parcial tiene 2 renglones, sepan definir las variables, que se den cuenta que hay 2 variables implicadas, que vuelquen bien los datos, que se den cuenta que están dando la esperanza, la desviación estándar. Esto estaba como sugerencia igual, pero que sepan aplicar las propiedades, porque para resolver este ejercicio necesitaban linealidad de la esperanza y propiedad de la varianza. ¿Qué opinan de este ejercicio? ¿Fácil? ¿Difícil? Si me toca una serie parcial me pongo contenta. Sí, pero son así, pero hay que Pero modelizarlo. profe, eran re difíciles lo del recuperatorio. No eran difíciles, uno está muy Uno se me nervioso. estalla la cabeza. Lo que pasa es que uno está nervioso, son muchos enunciados, uno está contra el reloj y uno está pensando, es el recu. Por eso, más tranquilos para la otra fecha. Pero este es uno sencillo, pero que uno necesita muchos conceptos y muchas propiedades para resolverlo. El alumno que no estudió estas propiedades no sabe para dónde encarar el ejercicio. E insisto, estas propiedades se van a tomar siempre, en esta materia y en la que le sigue. ¿Sí? Bien, en el 4 de los adicionales, preguntó Gonzalo, y el 3D de los adicionales. El 3D lo charlamos la semana pasada, que en realidad era definir una nueva variable, que era la cantidad de galones sobrantes, y había que calcular la esperanza por definición. ¿Sí? Pero en el 4 hay que encontrar primero el valor de K, de tal manera que esta sea una función de densidad. ¿Sí? Si la dibujamos a esta función de densidad, vale 0 antes del 0, ¿no? Así que vale esto. Después acá está 1, 2, 3. 0 después del 3 también. O sea, 0 después del 3, 0 antes del 0. Entre 0 y 1 vale 1 menos x. Así que esa recta 1 menos x sabemos que en 1 vale 0 y que en 0 vale 1. ¿Sí? Así que queda una recta decreciente así. Entre 1 y 2 no vale nada, así que tenemos esto. Y después, entre 2 y 3, tiene que valer algo, una constante k, que no sé lo que vale, pero tiene que ser tal que el área bajo toda la curva tiene que dar 1, ¿no? Entonces, para hallar el k, debo plantear que el integral de menos infinito a infinito de f de x diferencial de x tiene que ser 1, y que f de x tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x. Son los dos requisitos. En un parcial tengo que escribir las dos condiciones. Pero de esta va a salir explícitamente cuánto vale. Esto se separa de menos infinito a 0, que ahí vale 0, más entre 0 y 1, que ahí vale 1 menos x, diferencial de x, más entre 1 y 2, que ahí vale 0, más entre 2 y 3, que ahí vale k, y esto más entre 3 y más infinito, que ahí vale 0, y esta suma tiene que ser 1. Esta desaparece, y acá ya van dos en el chat, Celina y Tobías, que dicen que k vale 1/2. ¿Sí? Acá se puede resolver despejando la integral. O sea, resolviendo esta integral, resolviendo esta otra y despejando el valor de k. También se puede hacer geométricamente. El área de este triangulito es base por altura sobre 2. Base 1, área 1, altura 1, entonces el área es 1 por 1 dividido 2. Acá tengo área 0,5. Para que en total sea área 1, acá también tengo que tener área 0,5. Pero acá tengo un rectángulo. Base por altura es el área de un rectángulo. La base mide 1 y la altura debería valer 0,5. Así que concuerdo que el k vale 0,5.
Lo estaba verificando geométricamente para no hacer la integral, chicos. Está perfecto. El B dice hallar la acumulada. ¿Sí? Con toda la paciencia del mundo, hay que calcular f de x por definición, como habíamos hecho antes, o sea, la integral entre menos infinito y x de la función de densidad. Esta tienen que hacerlo con lujo de detalles. ¿Alguien la tiene resuelta? ¿Sabe lo que da? Vale 0 si x está antes que 0, ¿no? Y vale 1 si x está después del 3. Pero hay que decir cuánto vale entre 0 y 1, hay que decir cuánto vale entre 1 y 2, y hay que decir cuánto vale entre 2 y 3, ¿no? E ir separando la integral en cada uno. Si tomo un x que está entre 0 y 1, ¿qué queda? La acumulada. No sé cuántos ya lo resolvieron o si quieren ir planteándola. Lo necesitamos para resolver el siguiente inciso. ¿Sí? No es optativo. Si el x está entre 0 y 1, entonces la acumulada es la integral entre menos infinito y x de la función de densidad y se separa desde menos infinito hasta 0, que vale 0, más desde 0 hasta x, que ahí valía 1 menos t, ¿no? La primitiva de 1 menos t, ¿cuál es? T menos un medio de t cuadrado. Muy bien, perfecto. Evaluado entre x y 0, ¿sí? Así que queda x menos un medio de x al cuadrado. Menos 0 es eso. Así que ahí ya obtuvimos este renglón. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa si el x está entre 1 y 2? Entre 1 y 2. La acumulada ahora la tengo que separar. La integral entre menos infinito y 0, que ahí vale 0, más entre 0 y 1, que ahí vale 1 menos t diferencial de t, más entre 1 y x, y ahí tengo que ver cuánto valía la f chiquitita. Entre 1 y 2 valía 0. ¿Sí? Entonces, esta se hizo 0, esta se hizo 0, y esta vale 1 medio. Hay que hacer esta integral. Así que vale 1 medio cuando x estaba entre 1 y 2. Y después todavía nos queda hacer cuando x estaba entre 2 y 3. Con toda la paciencia del mundo. Que la acumulada va a ser la integral entre menos infinito y 0, que vale 0. Más la integral entre 0 y 1 de 1 menos t diferencial de t. Más la integral entre 1 y 2 de 0 diferencial de t. Más la integral entre 2 y x, que ahí volvía a valer k, ¿no? Que k habíamos dicho que valía 1 medio diferencial de t. Entonces, esta se hizo 0. Esta se hizo 0. Esta valía 0,5. Entonces queda 0,5, esta de acá, más, tenemos que calcular esta integral de acá. Puede salir el 1 medio afuera, ¿y cuál es la primitiva de esta última? Un medio por t. Exacto, T 1 sobre medio 2. por t, evaluado entre x y 2. ¿Sí? Entonces lo que está con celeste queda 1 medio por x menos 1 medio por 2. ¿Sí? Así que esto pasado en limpio queda el 0,5 que tenía, más, con celeste quedó 1 medio por x menos 1 medio por 2, que es un 1. Juntando este 0,5 con este menos 1, ¿qué nos quedaría como expresión final, como para escribirlo acá más elegante? Un medio por x menos un medio. Menos 1 medio. Listo. ¿Sí? Ahí encontramos la acumulada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si la encontramos bien o mal? ¿Qué debería cumplir?
si esta es la acumulada, la F grande, ¿no? Estamos diciendo que la acumulada es esta expresión que tiene 5 renglones. Hermoso. Tiene que cumplir todas las propiedades del F grande. ¿El límite a menos infinito de la función de distribución acumulada va a 0? Sí. ¿El límite cuando va más infinito va a 1? Sí. Sí. Pero además tiene que ser continua y no decreciente, ¿sí? Si la derivamos a la F grande, tenemos que recuperar la F chiquita, ¿sí? Y eso se cumple. Y además tiene que ser continua, o sea, en el 0, por ejemplo, tiene que valer lo mismo en este renglón que en este renglón. En este renglón en 0 vale 0, en este renglón en 0 también vale 0 menos 0 cuadrado sobre 2, 0. Así que ahí pegó bien. En 1, que es el otro punto de pegado, tiene que valer lo mismo en este renglón que en este. En este renglón vale 1/2. Y en este renglón, haciendo 1 menos 1/2, vale 1/2. Así que es continuo en el 1. Y si miramos el último renglón en el 3, en este renglón, en el 3 vale 1, y acá queda 1/2 por 3, 3 medios, menos 1/2, 2 medios, simplificado en 1. Así que hicimos bien la F grande. Esa es la manera de autocorregirse si está bien. Tiene que ser continua, no decreciente, a menos infinito era 0 y a más infinito era 1. Ahora que ya tenemos esto, recién ahora podemos hacer el último. Porque en el último lo que pide es calcular los cuartiles. O sea, están pidiendo el cuartil 0,25, el cuartil 0,50, o sea, la mediana, y el cuartil 0,75. Pero teniendo la acumulada, lo único que tenemos que hacer es igualar la acumulada al numerito que estamos buscando y de ahí despejar el X. ¿Sí? Sin resolver el ejercicio. ¿Dónde les parece que está la mediana? La mediana, que es el cuartil 0,5 o segundo cuartil, tenía que ser el número que dejara el 50% de área izquierda y el 50% de área derecha. Mirando el grafiquito que está acá de la función de densidad, ¿pueden a ojo decir cuánto es la mediana? 1,5. O entre 1 y 2, pero no sé. Claro, 1 seguro, ¿no? Porque en 1 acá acumuló 0,50. Pero también puede ser 1,5, cosa hasta el 2. Cualquier número entre 1 y 2, cerrado, va a cumplir que acumulado hasta ahí es la mediana. ¿Sí? Y eso pasa porque justo acá tenemos un renglón que vale 1/2. Y nosotros queremos saber en qué X me paro para que la acumulada valga 1/2. ¿Sí? Arranca en el 1, pero cualquier número que esté por acá, también puedo decir que divide la distribución en dos partes iguales. ¿Sí? El primer cuartil, el 0,25, ¿por dónde les parece que va a vivir? ¿Entre cuánto y cuánto? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, sí o sí. Y más cerquita que de 0 que de 1, me parece, ¿no? Para que el área acumulada sea el 25%, porque acá es más alto. Y para encontrar el tercer cuartil, ¿entre cuánto y cuánto va a estar? Sí o sí. Entre 2 y 3. Entre 2 y 3, porque tiene que acumular hasta ahí 0,75. Más allá que se va a despejar de la fórmula, que es de la acumulada igualar al numerito y despejar, siempre traten de interpretarlo en el gráfico, de ver por qué tiene sentido el número que me da en el gráfico. ¿Es cierto que es el primer cuartil que deja el 25% de área izquierda? Y cuidado la notación, ¿sí? Y acá volvemos a la diferencia con las prácticas. En la práctica 1 llamábamos Q1, Q2 y Q3 a los cuartiles, ¿sí? Acá estamos en la práctica 6 y a cualquier cuantil con n lo llamamos X y entre paréntesis alfa. Al primer cuartil, el nombre que se le va a dar es X y entre paréntesis 0,25. No se olviden de este paréntesis.
el segundo cuartil es el que más nombres recibe, es x0,50, entre paréntesis, también llamado mediana de esta manera, ¿sí? También llamado percentil 50, también llamado decil 5, 80 nombres. Y el tercer cuartil, insisto que acá tienen R porque viven en cuartos, se va a escribir ahora x entre paréntesis 0,75. ¿Sí? Pero la idea es que tenemos una función de densidad cualquiera, dibujada, la que sea, de una obra aleatoria continua, es dónde me paro para que el área acumulada a izquierda sea de 0,25 o sea de 0,50, ¿sí? O sea, la idea es esa. Mi gráfico no es representativo, ¿no? Nadie me cree que acá hay esa cantidad, pero bueno, vamos a hacerlo más asintótico acá. ¿Sí? La idea es dónde me estoy parando para que deje determinada área acumulada a izquierda. Para hallarlo, recuerden, es la acumulada en ese numerito igualado a lo que quieran. Por ejemplo, si busco la mediana, es igualarlo a 0,50. Si busco el tercer cuartil, es la acumulada en ese numerito igualado a 0,75. Si les marea que este sea el nombre, cuando era alumna a mí me mareaba que se llame así, pueden llamarlo directamente X, porque este es el nombre que se le da, ¿sí? Nada más. Es F en qué número vale 0,75. También se puede escribir así, pero cuando lo ponen como respuesta, no pongan X solo, sino X entre paréntesis, el alfa de área que deja a izquierda. ¿Sí? Pero es una cuestión de notación. Para que no maree, digo.